Continuando con el programa de capacitaciones, el día de hoy hablaremos sobre seguridad en oficinas y ergonomía. El objetivo, facilitar a los empleadores y trabajadores la identificación de los riesgos más frecuentes a los que se encuentran expuestos en las oficinas y las propuestas de medidas correctivas o preventivas a implementarse para eliminar, reducir o controlar los riesgos presentes. Normativa legal. Desde la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783, el Decreto Supremo 02 de 2013, la Política Nacional de Seguridad y Salud, el Decreto Supremo 024 del 2016, Energía y Mina, que aplica el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Minería en sus artículos 113 y 114, la Resolución Ministerial 375-2008 TR, que nos, que nos facilita la norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo ergonómico. Definiciones de ergonomía. Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo, adecuar los puestos, ambientes y la organización de trabajo a las capacidades y limitaciones de los trabajadores. Busca prevenir los riesgos ergonómicos y psicosociales en el trabajo o disposición final. La Guía Básica de Ergonomía en Oficinas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo define que el puesto de trabajo es aquel trabajo total asignado a un trabajador individual. Está constituido por un conjunto específico de funciones, deberes y responsabilidades que suponen su titular ciertas actitudes generales, ciertas capacidades concretas y ciertos conocimientos prácticos relacionados con la materia, con las maneras internas de funcionar y con los modos externos de relacionarse. El mobiliario debe estar diseñado o adaptado para esta postura, de preferencia que sean regulables en altura para permitir su utilización por la mayoría de los usuarios. El plano de trabajo debe situarse teniendo en cuenta las características de la tarea y las medidas antropométricas de las personas. Debe tener las dimensiones adecuadas que permitan el posicionamiento y el libre movimiento de los segmentos corporales. Se deben evitar las restricciones de espacio y colocar objetos que impidan el libre movimiento de los miembros inferiores. Factores de riesgo disergonómico. Es aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto expuesto a ellos desarrolle una lesión en su trabajo. Incluyen aspectos relacionados con la manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo y movimientos repetitivos. Factores de riesgo disergonómico asociados a las posturas incómodas o forzadas. Cuando ya vas a una actividad de trabajo mayor a 2 horas en total por día, las manos por encima de la cabeza, codos por encima del hombro, espalda inclinada hacia adelante más del 30 grados, espalda sentada, espalda girada o lateralizada más de 30 grados. Esfuerzo de manos y muñecas. Más de 2 horas en total por día. Si se manipula y sujeta en pinza un objeto de más de 1 kilogramo, si las muñecas están flexionadas en extensión, giradas o lateralizadas, haciendo un agarre de fuerza. Si se ejecuta la acción de atornillar de forma intensa. La carga mental del trabajo es aquel esfuerzo intelectual que debe realizar el trabajador para hacer frente al conjunto de demandas que recibe en el curso de realización de su trabajo. Seguridad en las oficinas. Como podemos ver, hay trabajadores que están incumpliendo la seguridad que se puede desarrollar en una oficina. Tenemos al trabajador que se encuentra con short, sandalias y que está cayendo con sus paquetes. El sobredimensionamiento de paquetes limita la visibilidad correcta en un espacio de trabajo. Es por eso que se ha tropezado. Tenemos otro punto. La señorita que está haciendo un cambio de luminaria utilizando una escalera.
Se sabe que toda escalera tiene que tener un soporte o respaldar o un compañero vigía que apoye, en este caso, a la escalera de tijera. Tenemos a la margen derecho a un compañero que está siendo golpeado con el pupitre, ya que ha sido extendido el cajón. Tenemos otro compañero que está con un dolor en la mano, ¿no? Debido a un sobreesfuerzo en el uso del teclado. Y así tenemos otra compañera que se encuentra en la parte trasera que está haciendo una especie de estrés producto de una falta de desarrollo cognitivo. Seguridad en las oficinas. La seguridad en oficinas es la práctica de garantizar un entorno de trabajo seguro para los empleados y visitantes. Es el deber y la responsabilidad moral de toda empresa promover el bienestar y prevenir la probabilidad de accidentes en un lugar de trabajo que puedan provocar daños materiales, lesiones o pérdida de vidas. La seguridad en oficinas se basa a tres puntos importantes: el orden y la limpieza, mantener las mesas de trabajo y escritorios ordenados al finalizar la jornada, evita acumulación de objetos innecesarios. Escalera de mano. Usar escaleras de mano para ubicar objetos altos. Nunca use una silla o sobredimensionamiento con otro objeto. Revise las escaleras antes de utilizarlas. Escaleras fijas. No colocar objetos que puedan obstaculizar el paso por las escaleras. No circule rápidamente por ellas. Use principalmente los pasamanos. ¿Qué factores de riesgos se representan en las oficinas? En las oficinas tenemos diferentes tipos de riesgos como son riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, ergonómicos, psicosociales, riesgos de la seguridad y riesgos de saneamiento ambiental. Seguridad en la oficina, accidentes por caída. Son los más frecuentes de los accidentes, ya que la caída al mismo nivel debido a resbalones, tropezones. Para evitarlos, se deben tener en cuenta, entre otras, las siguientes recomendaciones. Las zonas de paso deben estar libres de obstáculos. Y ahí es donde yo hago un alto y digo, ¿cómo nosotros podemos aplicar las 5S para el orden y limpieza y prevención de riesgos en un punto como oficinas? Accidente por caída. En casos de producirse derrames, estos deben ser limpiados rápidamente, evitando posibles resbalones. Cuando tengamos pisos húmedos, producto de una limpieza diaria por parte de nuestros conserjes, tenemos que exigir la señalización correspondiente en el espacio que estás haciéndose la limpieza o, en el caso de que haya un derrame, colocar la señalización. Evitar los cables eléctricos estén situados en zonas de paso. La identificación correcta de cables expuestos evita accidentes futuros. Lo que le mencionaba, accidentes por caídas. Los pisos húmedos por limpieza o recién encerados se deben colocar con las señales de advertencia. En los pisos deberá evitarse la presencia de irregularidades o desniveles. El orden y la limpieza tiene como objetivo evitar los accidentes que se producen por golpes y caídas como consecuencia de un ambiente desordenado o sucio. Armarios y archivadores. Manual de prevención de riesgos en oficina. Todos los armarios deben estar anclados. ¿Qué quiere decir anclados? Deben estar sujetados a la pared a través de pernos para que en un movimiento sísmico no pueda venirse este abajo. Llenar los cajones de abajo hacia arriba y de hacia atrás hacia adelante. Los elementos más pesados se colocan en los cajones inferiores, así evitar, perdón,
Evitar colocar sobre los armarios objetos susceptibles a caerse. Los armarios deben tener topes fijos o móviles que impidan caída de objetos almacenados. Los cajones deben de disponer los topes que impidan aberturas accidentales. Si un armario vuelca, no intentes sujetarlo y comunica de inmediato a tu supervisor. Y aquí hay algo más importante. Delimitar que el espacio de trabajo como máximo tiene que tener 1,80 m. Golpes en estanterías, armarios y archivadores. Mantener cajones y puertas cerradas. De esta manera se evitará posibles golpes. Puede fijar el armario o estantario al suelo o la pared para evitar basculamientos. Los, ca- los cajones deben disponer de topes que impidan su salida accidental o raudamente hacia el piso, ya que ahí podría haber un golpe con nuestras partes inferiores o con los pies. Después de utilizar objetos cortantes, guarden los cajones del escritorio todo objeto material que no vuelva a utilizar. Seguridad en oficinas para riesgos eléctricos. Verificar el estado de un equipo o instalación previo al uso. No sobrecargar los enchufes. Evite el uso de triples. No manipular las cajas eléctricas. No utilizar equipos que estén húmedos o mojados. No conectar los servidores en las regletas. Usar los tomacorrientes empotrados. Nunca desconectar los aparatos eléctricos tirando del cable. Nunca manipular o intentar reparar equipos eléctricos, impresoras, ventiladores, si no estamos capacitados. Solo debe hacer el personal especializado. Reglas básicas contra los riesgos eléctricos. Evite operar enchufes o equipos eléctricos con las manos mojadas. Para desconectar un equipo, tire del enchufe y nunca del cable. No sobrecargues las tomacorrientes. La seguridad en las oficinas, muy importante, son las salidas de emergencia. En este caso, las puertas. Las puertas acristaladas tienen que tener una señalización que advierta de la existencia del cristal. Las puertas de vaivén, ábralas con precaución y preste atención en no golpear a nadie situado al otro lado de la puerta. Las puertas giratorias. Gírelas suavemente y con prudencia. Las puertas con dimensiones reducidas. Para evitar golpes de la cabeza contra el dintel, coloque algún tipo de acolchado y señalícelo mediante franjas amarillas y negras. Puertas de emergencia. No almacene objetos delante de estas puertas y mantenga limpio y libre sus accesos. Conviene que las puertas abran hacia afuera y estén bien señalizadas. Como mencionamos, las puertas no almacene objetos delante de las puertas, mantenga libre los accesos. Cuando sea necesario, utilices salvaderos. Las escaleras manuales. Antes de cada uso, verifique el buen estado de conservación de las escaleras. Fije la escalera de forma segura con puntos de apoyo antideslizantes. No coloque la escalera delante de las puertas. Si el trabajo requiere un desplazamiento lateral, cambie de sitio la escalera. No intente pasar de una escalera portátil a un estante o plataforma. Al transportar la escalera, tener precaución de golpear a alguien o tropezar con algo. Evite utilizar accesorios improvisados para reemplazar las escaleras manuales. Un elevado número de accidentes ocurre al intentar acceder de forma incorrecta a los niveles superiores de las estanterías. Utilice escaleras de mano o medios adecuados y hágalo de forma segura. Evite accesos improvisados. No coloque la escalera detrás de una puerta, a menos que la puerta esté bloqueada, etiquetada o señalizada. El uso de las escaleras en oficinas. Si el trabajo requiere un desplazamiento lateral, cambie el sitio de la escalera.
Al transportar escaleras, actúe con precaución para evitar golpear a las demás personas. No circule con demasiada prisa. Evite distracciones. Use los tres puntos de apoyo para su desarrollo, en ascenso o descenso de una escalera. Sillas en oficina. La silla debe permitir libertad en movimientos. La altura de asiento debe ser regulable. La ideal es la que permite que la persona se siente con los pies planos sobre el suelo y los muslos en posición horizontal. En trabajos administrativos, las sillas deben tener al menos 5 ruedas para proporcionar una estabilidad adecuada. El respaldo de la silla debe ser regulable en altura y al ángulo de inclinación. Su forma debe ser anatómica, adaptable al cuerpo para proteger la región lumbar. Los, re- los reposabrazos son recomendables para dar apoyo y descanso a los hombros y los brazos. Algunas consideraciones. Evite la extensión y desviación de muñeca. No utilice su teclado con una pendiente demasiado inclinada. Mantenga sus muñecas alineadas con respecto al brazo. Mantenga sus muñecas alineadas con respecto al antebrazo. Evite la extensión y desviación de muñecas. Ahí vemos los ejemplos. Evite la torsión del cuello. Ubique el teclado y el monitor frente a su cuerpo, y la parte superior de la pantalla debe quedar a la altura de su línea horizontal de visión. La posición ha de estar entre 5 y 35 grados por debajo de su línea de visión. Ergonomía en las oficinas. La ergonomía busca acomodar el puesto de trabajo a las características de las personas. Para el disco ergonómico de los puestos de trabajo conviene seguir las siguientes recomendaciones. Referencias legales. Todos los titulares de la actividad minera deben identificar los peligros ergonómicos, evaluando y controlando los riesgos asociados. Todo sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional deberá tomar en cuenta las interacciones hombre-máquina mediante hombre-máquina-ambiente. Deberá identificar los factores, evaluar y controlar los riesgos ergonómicos de manera que la zona de trabajo sea segura, eficiente y cómoda, considerando los siguientes aspectos: diseño del lugar de trabajo, posición en el lugar de trabajo, manejo manual de cargas, carga límite recomendada, posicionamiento postural en los puestos de trabajo, movimiento repetitivo, ciclos de trabajo y descanso, sobrecarga perceptual y mental, equipos y herramientas en los puestos de trabajo. La definición es para la 024. Dice así, que ergonomía, llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de los trabajadores a fin de minimizar efectos negativos y con ello mejorar el rendimiento de la seguridad del trabajador. La disergonomía es una desviación de confort que reúne ciertas condiciones desfavorables en el desarrollo de las funciones inherentes de un individuo a su puesto de trabajo. Los factores de riesgo disergonómico es aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto más o menos claramente diseñados que incide en aumentar la probabilidad de que un sujeto expuesto a ellos desarrolla una lesión en su trabajo, incluyendo aspectos relacionados con la manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, postura de trabajo y movimientos repetitivos. Es una condición relacionada con el esfuerzo físico que pueden estar presentes o no en su puesto de trabajo. Es posible que la persona trabajadora expuesta pueda sufrir con el tiempo un daño musculoesquelético que afecte su salud. Tenemos algunos riesgos como la manipulación manual de cargas, la mala manipulación manual de cargas, el sobreesfuerzo,
las posturas de trabajo y los movimientos repetitivos. La probabilidad que tiene un peligro ergonómico de generar un trastorno musculoesquelético en las personas trabajadoras que están expuestas al peligro existe cuando existe un riesgo disergonómico, se deben dirigir los esfuerzos para disminuirlo hasta un nivel aceptable o eliminarlo. Dice, es aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto más o menos claramente definidos que inciden en aumentar. Un ejemplo de estos es el peso de la carga, el tipo de agarre de la carga, la velocidad de movimiento, distancia de desplazamiento, frecuencia, duración de tareas y características personales. Trastornos musculoesqueléticos. Los trastornos musculoesqueléticos normalmente afectan a la espalda, cuello, hombros y extremidades superiores, aunque también pueden afectar a las extremidades inferiores. Comprende cualquier daño o trastorno de las articulaciones y otros tejidos. Los problemas de la salud abarcan desde pequeñas molestias y dolores a cuadros médicos más graves que obligan a solicitar la baja laboral e incluso recibir tratamiento médico. En los casos más crónicos, pueden dar como resultado una discapacidad y la necesidad de dejar de trabajar. Algunos ejemplos, la lumbalgia, la tendinitis, el síndrome del túnel carpiano, cervicalgia y hernia discal. Peso recomendado para levantar cargas. Los varones tienen un peso máximo de 25 kilos. Las mujeres jóvenes y mayores tienen un peso máximo de 15 kilos. Los trabajadores entrenados tienen un peso tolerable de hasta 40 kilos. Procedimiento para el levantamiento de carga. Acérquese a la carga tanto como sea posible. Mantenga la espalda derecha y los músculos de su estómago contraídos. Lleve sus glúteos un poco hacia afuera. Doble sus rodillas. Ubique sus piernas, estómago y glúteos para levantar la carga. No lo haga con su espalda. La ergonomía, su opuesto es la disergonomía. Aquel peligro ergonómico o disergonómico es manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo, movimientos repetitivos. Riesgos disergonómicos. Factores de riesgos disergonómicos. El peso de la carga, el tipo de agarre de la carga, la velocidad de movimiento, distancias de desplazamiento, frecuencia, duración de tareas y características personales. Las consecuencias, lumbalgia, tendinitis, síndrome del túnel carpiano, cervicalgia y hernia discal. Pacientes más comunes vienen con cervicalgias, epicondilitis, tendinitis, dolencias, miembros superiores e inferiores y síndrome del trauma acumulativo. La ergonomía, los objetivos de la ergonomía: presentar la buena salud del trabajador, reducir lesiones y enfermedades ocupacionales, disminuir costos por incapacidad y lesiones, así como el ausentismo de los trabajadores, aumentar la producción y mejorar la calidad del trabajo, aplicando normativa vigente. En todos los lugares de trabajo se debe haber una iluminación homogénea y bien distribuida, sea del tipo natural o artificial o localizada, de acuerdo a la naturaleza de la actividad, de tal forma que no sea un factor de riesgo para la salud de los trabajadores al realizar sus actividades. Tenemos ahí trabajos en oficinas, aulas y oficinas, y la cantidad de iluminación, 300. Hablando de iluminación, tenemos que la iluminación en lux para salas de reuniones tiene que estar en un rango de 500 a 700 lux. En aulas de clase, entre 300 a 500 lux. Y en oficinas, mayor o igual a 300 lux. La luz debe ser blanca para brindar una sensación de alerta. Las luces amarillas producen cansancio visual. Usar cortinas persianas para regular las contribuciones de la luz natural en la oficina.
Las ventanas no deben quedar detrás ni delante del monitor. El ruido. En los lugares de trabajo donde se ejecutan actividades que requieren una atención constante y alta existencia intelectual, tales como centros de control, laboratorios, oficinas, salas de reuniones, análisis de proyectos, entre otros, el ruido equivalente deberá ser menor de 65 decibeles. Calidad del aire en oficinas. Lo recomendable es mantener una temperatura de 24 grados hasta más o menos 2 grados. La humedad relativa será de 40 a 90 grados. Lumbalgias, tortícolis, fatiga mental, síndrome del túnel carpiano, trastornos de circulación y enfermedades de Krepin. Medidas preventivas básicas para los trabajos en oficinas. Medidas preventivas básicas que deben aplicarse en los puestos de trabajo de oficinas. Ajustar la fisionomía del personal, los elementos, los puestos de trabajo, proveer de espacios adecuados para el desarrollo del trabajo y facilitar la movilidad del personal. Evitar aglomeraciones, siempre que sea posible, utilice medios mecánicos para el desarrollo de la carga. Trabajar con niveles de iluminación de acuerdo a las actividades mayor igual que 300 lux en oficinas. Mantener una buena ventilación y condiciones térmicas en los ambientes de la oficina, aislar las zonas de ruido, mantener libres de zonas de tránsito y salida, utilizar los pasamanos al subir o bajar las escaleras y mantener el orden y limpieza. Acá hay un videito. Eso sería todo. Muchas gracias.